Hoy presentamos La Última Suerte. Darío Montiel nació en un barrio de calles rotas y promesas incompletas. Su padre, un mecánico alcohólico, jamás tuvo un peso ahorrado, y su madre sobrevivía vendiendo tamales en la puerta de una escuela primaria. En esa casa no se hablaba de futuro, se hablaba de aguantar el mes, y cuando no se podía aguantar, se fiaba. A los 15 años, Darío ya no creía en nada que no se pudiera contar en billetes. Trabajó como ayudante en un billar, donde aprendió a leer a la gente, observaba los gestos antes de que bajaran una ficha, escuchaba las risas falsas, los silencios largos. Ahí aprendió que no siempre gana el más listo, sino el más frío. A los 19, ya manejaba una casa de apuestas clandestina. A los 22, sobornaba policías para que miraran hacia otro lado. Con el tiempo, su ambición lo llevó a crear el Oasis del Azar, un casino monumental, en medio de un desierto, como una fantasía que nunca debió existir en ese lugar. Las fuentes danzaban al ritmo de jazz. Las paredes estaban cubiertas de terciopelo rojo y luces tenues que hacían ver la derrota menos amarga. Darío no solo era dueño del lugar, era el alma. Saludaba a los clientes importantes, recordaba sus bebidas, sus nombres, sus debilidades. Los hacía sentir invencibles, antes de vaciarles los bolsillos. Él no jugaba, observaba. Apostar era para los que no tenían el control. Darío era el control, hasta que algo cambió. Todo comenzó con una noche aparentemente inocente. Un grupo de empresarios lo invitó a una partida privada de póker en una finca fuera de la ciudad. Era una costumbre entre ellos, whisky caro, habanos, mujeres que miraban sin hablar y apuestas sin escrúpulos. Darío no solía jugar, pero esa noche aceptó, quizás por aburrimiento, quizás porque uno de ellos, un joven heredero de bancos, lo miró con cierta condescendencia y dijo: «Dicen que el rey del juego no se atreve a jugar». Darío no lo dijo, pero sintió la mordida en el orgullo. La partida comenzó, jugaban fuerte, $500,000 iba y venía. Al principio, Darío jugaba con cautela, luego, comenzó a ganar. Su rostro era una máscara perfecta, pero entonces vino una jugada inesperada. El joven banquero lo igualó en una apuesta agresiva, y lo venció con una escalera que no vio venir. Darío no dijo nada, solo guardó silencio, pero dentro de él, algo se quebró. Esa noche no durmió, pasó horas recordando cada jugada, cada expresión. Se convenció de que había sido un descuido, un error que debía corregir, y para hacerlo, debía volver a jugar. A partir de ese día, Darío comenzó a cambiar sus rutinas. Ya no solo observaba, ahora jugaba. Comenzó con mesas pequeñas, en su propio casino. Se sentaba como un cliente más, pero nadie lo trataba igual. Todos sabían quién era. Al principio, ganaba. Como todo jugador que recién se adentra, la suerte lo protegía. Eso le dio confianza. Se dijo que era natural en las cartas, que había heredado una intuición especial. Pero luego, comenzaron las pérdidas. Y con las pérdidas, vino la negación. Cada ficha que perdía, la veía como una inversión en su revancha. Cada noche que terminaba en números rojos, era simplemente parte de una curva que pronto subiría. Pero la curva solo bajaba. Empezó a usar el dinero del casino para cubrir sus pérdidas personales. Falsificó reportes, manipuló ingresos, pagó a contadores para que maquillaran los balances. Su esposa, Mariana, comenzó a sospechar. Le preguntaba por qué los pagos tardaban, por qué algunos socios se retiraban. Darío evitaba las preguntas. Se encerraba más y más en su oficina. Su hija, Valentina, a la que antes veía cada mañana antes de ir al colegio, ya no lo encontraba despierto. Un día, Mariana revisó los papeles del banco. Descubrió que habían vendido su casa, sin su firma, sin su permiso. Cuando lo enfrentó, él apenas la miró. «Esto es temporal, todo va a volver». «¿A qué estás jugando, Darío?» «A lo que siempre he jugado, a ganar». Esa noche, Mariana hizo las maletas, se llevó a Valentina, y Darío ni siquiera intentó detenerlas. Las pérdidas se multiplicaban. El Oasis del Azar ya no era el paraíso que fue. Las luces seguían brillando, pero el alma del lugar se había vuelto rancia. Los clientes notaban la diferencia.
Algunos se iban, otros, los que lo conocían bien, le ofrecían ayuda. Pero Darío no aceptaba ayuda, solo aceptaba revancha. Fue entonces cuando organizó la partida, una noche exclusiva, solo jugadores millonarios, con acceso a una sala oculta del casino. Cada asiento costaba 1.000.000, todos aceptaron. Nadie se atrevía a negarse al anfitrión, y entre los invitados, apareció alguien nuevo. Nadie lo conocía, alto, delgado, de traje gris claro, pelo peinado hacia atrás, acento neutro. Lo llamaban el Conde. Nunca dijo su nombre, solo jugaba. Desde el primer minuto, el Conde comenzó a ganar. Jugaba con calma, no se inmutaba. Sus movimientos eran precisos, casi quirúrgicos. Darío lo observaba con creciente irritación. La partida duró horas. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los jugadores fueron cayendo uno a uno. Solo quedaron Darío y el Conde. Y entonces, la apuesta final. Una última mano, dijo el Conde. Pero esta vez, apostemos algo real. ¿Qué propones? Tu casino. Un silencio helado. Todos se miraron. Nadie se atrevía a decir una palabra. Darío, sin pestañear, aceptó. Tenía un full de reyes, fuerte, pero el Conde tenía escalera de color. El trato estaba firmado, legalizado, sellado. El oasis del azar ya no le pertenecía. Al día siguiente, Darío llegó como siempre, pero ya no lo dejaron pasar. La seguridad había cambiado. Nadie le respondió, nadie le dio explicaciones. Solo le mostraron la copia del contrato. Intentó hablar con abogados. Nadie quiso involucrarse. El Conde había desaparecido. No existía registro, ni documentos, solo rumores. Algunos decían que era un jugador profesional pagado por mafias para quebrar imperios. Otros, que no existía, que era un símbolo, una forma que el juego usaba para devorarse a los orgullosos. Darío desapareció del mundo, vendió relojes, trajes, el auto, terminó viviendo en una pensión barata, a veces dormía en estaciones de autobuses, comía lo que podía, se convirtió en un fantasma que deambulaba por salas de bingo, apostando centavos. Algunos lo reconocían, la mayoría pensaba que mentía. Yo era Darío Montiel, decía, y lo miraban con burla, pero él sabía la verdad, y esa verdad lo perseguía en sueños. Años después, sentado en una silla plástica de un casino pequeño, un joven se le acercó. Tenía mirada ansiosa, manos temblorosas. Le contó que había vendido el coche de su madre para jugar, que creía que iba a ganar. Darío lo escuchó en silencio, y luego le dijo, ¿sabes qué es lo peor de apostar? No es perder, es cuando ganas y crees que puedes controlarlo. Esa es la trampa. El joven, confundido, se fue sin responder, pero Darío sintió que por primera vez, había hecho algo útil. Esa noche, tenía 200 pesos. Su último billete. Entró al casino. Se acercó a la ruleta. Apostó al número 3. El cumpleaños de Valentina. Ganó. La ficha quedó en la mesa. Él no la recogió. Se levantó. Caminó hasta la puerta. Y no volvió nunca más. Dicen que vive en una habitación alquilada. Que escribe su historia en servilletas. Que camina por la ciudad con una ficha vieja en el bolsillo. Cuando le preguntan por qué lo perdió todo, no habla del Conde, ni del casino. Solo dice, porque creí que podía ganarle al juego, cuando el juego ya me había ganado a mí. Nos vemos la próxima en otra historia que contar.